usted heterosexual? ¿Es usted heterosexual? Entendemos de que dentro de lo normal, ¿no? Todo está mal menos tú, todo es una mierda menos tú, todos se equivocan menos tú, pero tú, ¿qué te crees que eres? ¿Ah? Le basta con eso. Te cuenta. Nación Marica. Nación Marica. Ajá. Y como venimos adelantando desde que comenzó este programa, estamos escuchando separadores, partes de entrevista, estamos intervenidas y dejándonos intervenir por este programa maravilloso boliviano Nación Marica, que como les dijimos se pasa los jueves a las 19 horas por Radio Líder, la 97.0 en la frecuencia modulada de La Paz, y que pueden escuchar en su canal de YouTube, como estuvimos haciendo nosotras, lo pueden encontrar como Movimiento Maricas Bolivia. Y a quien tenemos del otro lado es a uno de los integrantes del programa y del colectivo también Maricas Bolivia. Él es Edgar Solís. Le damos las buenas noches desde aquí. Edgar, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Un saludo fraternal a Internacional Transfeminista, a Radio FM La Tribu, allá en Buenos Aires, Argentina. Mandarles un saludo afectuoso, amariconado, desde La Paz, Bolivia, para todos y para todas. Edgar, te saludamos de la misma manera como nos gusta, en un abrazo bien marica. En principio eso, agradecerte por estar del otro lado y contanos un poco de qué se trata este programa de radio, esta Nación Marica que abren ustedes. Dale Angie, bueno, te devuelvo nuevamente el saludo y bueno, mira, Nación Marica nació hace 7 años, es un programa que nació de la mano de la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo, de Radio Deseo, acá en la ciudad de La Paz, la radio de Mujeres Creando. El programa se emitió del 2011 al 2015 con el nombre de Soy Marica y qué, y posteriormente ya estuvimos ocupando otras radios, ya desde la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto estuvimos el 2016 ya con el programa de radio Nación Marica, y desde el 2017 a la fecha estamos en Radio Líder 97.0 FM, haciendo Nación Marica. Nación Marica es una mesa de discusión, Nación Marica es un desacomodo, Nación Marica es un performance. Nación Marica lo planteamos desde tomar la voz en primera persona como maricas, tercermundistas, pobres, indígenas, cholas, y siempre instalamos una mesa de discusión de manera más honesta y horizontal, pretendemos por lo menos eso en cada programa, en torno a nuestros temas, ¿no? A los temas que nos atingen y bueno, el legado que nos queda de la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo es pues hablar en primera persona, ¿no? O sea, los maricas hablan de sus problemas, hablan de los problemas de las compañeras lesbianas, las tortilleras, hablamos con ellas, hablamos con las compañeras y los compañeros trans, de todos los problemas que nos atraviesan como movida amariconada acá en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Y cómo era esa situación cuando arrancaron este lugar donde se encontraban las lesbianas, las maricas, quienes están desplazados también de ese sistema tan clasista y adinerado que trata de imponer esta cuestión de la diversidad como casi que una etiqueta? Y arrancando ya en el 2011, ¿en qué lugar sienten que están ahora, en estos años ya de hacer radio? Ya. Mira, creo que una premisa importante del programa de Radio Nación Marica y de sus inicios, por supuesto, en Radio Deseo, siempre ha sido el tema de darle la vuelta a los medios, o por lo menos darle un sopapo a los medios de comunicación, ¿no? Porque claro, los medios de comunicación de todas las características siempre han hablado por los homosexuales, o siempre han hecho un tratamiento sensacionalista de la noticia de las maricas, lesbianas y trans, o siempre hemos estado en Crónica Roja, ¿no? O cuando nos invitan a los programas de radio, quieren que hagamos un show, ¿no? Entonces, ante ese tratamiento irresponsable de los medios de comunicación, creo que era importante, ha sido importante plantear un programa de radio y como otras experiencias que han trabajado y han existido en la ciudad de La Paz y en Bolivia, que sean los maricones hablando en primera persona y no solamente de sus temas, ¿no? Porque yo creo que no existen nuestros temas en la colectividad o en la movida LGBT,
porque estamos atravesados de situación de clase, de pobreza, nos afecta la subida del pan, nos afecta la subida del gas, nos afecta los cambios políticos. Entonces, la idea es plantear un programa de radio que hable en primera persona como maricones, pero haciendo también una lectura a nivel social de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido la premisa del programa de radio. Y por otro lado, está esta otra premisa, que es utilizar la palabra marica, la palabra maraco, la palabra maricón, como una nominación identitaria, ¿no? Nosotros, con el legado de la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo y por supuesto con María Galindo, hemos aprendido, ¿no?, que por ejemplo esta palabra, la palabra marica, que circula como un insulto en la sociedad, que circula como un insulto para el gay acomodado de clase media revista, ¿no? Entonces había una necesidad de resignificar esa palabra, de tomar políticamente esa palabra, de transformar esa palabra y hacerla propia y hacerla una suerte de denominación identitaria, ¿no? Por supuesto que eso en algún momento le ha llegado mal a la institución y al colectivo TLGB en la ciudad de La Paz y también en Bolivia, ¿no? Nos acusaban, digamos, de ser incitadores de la homofobia por ahí, ¿no? Pero creo que a estas alturas ya, si no se entiende, por lo menos se respeta el trabajo que venimos haciendo ya hace 7 años, ¿no? Yo creo que es importante, al margen de nominarnos políticamente como maricones, interpelar al homofóbico y aparte posicionarnos con la cara lavada, transformando y habitando la injuria que significa el insulto todavía de marica, de maricón, de maraco. Creo que es importante también repensar nuestra localidad como maricones sudamericanos, como maricones hispanoamericanos, ¿no? Porque lo gay es una suerte de neocolonialismo que asumen los países sudamericanos como modelo que se instaura desde el primer mundo, ¿no? O sea, lo gay pensado como una imagen de el sujeto feliz, el sujeto joven, el sujeto bello, el sujeto fornido, el sujeto blanco, una imagen, un estereotipo en el que no encajamos como maricones indígenas, como maricones cholos, como maricones pobres, como maricones periféricos, ¿no? Entonces creemos necesario, importante, crear esta suerte de identidad que ahora, y esto creo que es importante, no pretendemos que sea hegemónica ni pretendemos homogeneizar, ¿no? O sea, no nos interesa que ahora todos se asuman maricas, ¿no? Lo único que nos interesa y lo único que creo que planteamos es la posibilidad de discutir nuestras nominaciones identitarias y las formas como nos asumimos maricas, lesbianas, trans, desde nuestra localidad, ¿no? O sea, una localidad atravesada por nuestros indigenismos, por ejemplo, en el caso del altiplano en Bolivia, en La Paz, ¿no? Y vos recién justamente estabas diciendo esto de alejarse tal vez de la figura del gay blanco, fornido, festivo, y recuperar más la palabra maricón, pero también, por lo que escuchamos en su programa, porque claramente estuvimos escuchando desde su canal de YouTube y de iVoox, también hablaban de recuperar lo indígena y de llevar al interior de los pueblos de Bolivia, porque decían que era distinto ser gay en La Paz que al interior del país, y vimos que trabajaron con pequeños programas para hablar de la homosexualidad, del lesbianismo en los barrios. ¿Cómo es este trabajo que hacen y que además traducen a lenguas como el aymara? Ya, mira, te cuento un poquito. Mira, nosotros creemos importante posicionar también o hablar de la homosexualidad en el contexto indígena, ¿no? En Bolivia, bueno, Bolivia es un país multicultural, pluridiverso, etcétera, ¿no? Hay un reconocimiento de todas estas identidades indígenas. Pero ¿qué pasa con la homosexualidad en el contexto indígena, ¿no? Hicimos algún programa de radio que justamente se llamaba Amor Keusa. Keusa es la palabra en aymara para referirse al homosexual, al maricón, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos entrevistas a las autoridades de comunidades indígenas sobre la homosexualidad, ellos negaban completamente la existencia de homosexuales en sus comunidades. Decían, en nuestras comunidades no existe la homosexualidad, eso es un producto de Europa, eso es un producto de las novelas, eso es un producto de la ciudad, ¿no? Entonces, negando completamente la existencia de maricones, de lesbianas y de trans y de todas las diversidades posibles.
¿no? Claramente sabemos que con la conquista, por ejemplo, ha sido, digamos, como que la instauración de la heteronorma y la pareja binaria, ¿no? Heterosexual, que refuerza la familia y la sociedad, etcétera, ¿no? Y eso se ha traducido básicamente también en la lógica indígena aymara, ¿no? En la lógica indígena aymara, por ejemplo, está la figura del chachahuarmi, ¿no? Chacha, que es el hombre, y la huarmi, que es la mujer, que es como el núcleo de la familia y por ende de la sociedad, ¿no? Más allá del chachahuarmi no existen otras poblaciones diversas. Entonces, sabemos, este discurso de la religión católica es fuerte, ha ingresado fuertemente, ¿no? Es fuertemente colonial la heteronorma en ese sentido en los pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos de la existencia de muchos homosexuales, de muchas maricas, lesbianas y trans en estas comunidades indígenas, que lo que tienen que hacer es exiliarse, ¿no? Exiliarse de sus comunidades indígenas, y en ellos se genera una suerte de ruptura de su identidad, porque ellos se identifican como indígenas, y al ser obligados a exiliarse o al ser expulsados de su comunidad, se les niega la posibilidad de una de sus identidades, que es ser indígena. Y ahí hay una fractura de su identidad, porque en la comunidad indígena se les sanciona, se los desplaza por ser indígenas, pero tampoco tienen acomodo en la ciudad, porque en la ciudad se los discrimina por ser indios, por ser indígenas precisamente, ¿no? Entonces, la suerte de estos sujetos maricas, lesbianas y trans indígenas es una suerte de parias, ¿no? Sin lugar ni en sus comunidades indígenas, tampoco en la ciudad por ser indígenas, ¿no? Entonces creemos importante recuperar para empezar y hablar de estos temas de indígenas o homosexuales, ¿no? Porque están viviendo una suerte de violencia que quizá la gente que hemos vivido en la ciudad no lo vamos a entender, ¿no? Porque es otra lógica en la ciudad y otra lógica en las comunidades indígenas. Ahora, en mi caso particular, yo hablo como cholo, ¿no? Yo tengo una madre chola, tengo un padre minero. El idioma quechua, por ejemplo, ha sido mi idioma materno, ¿no? En mi contexto siempre se ha hablado el quechua, pero yo tengo estas raíces, pero yo he crecido en la ciudad. Entonces, mi dinámica siempre ha sido distinta de entendimiento de mi identidad quechua y de mi identidad marica, ¿no? Lo que hacemos ahora con el programa de radio y desde el movimiento es juntar y hacer que nuestros cuerpos hablen y sean atravesados por este tipo de identidades. Porque cuando de repente tú te reconoces marica y claro, tienes una suerte de correlación en el ambiente LGBT, como se le llama, ahí no puedes ser pues indígena, no te puedes decir soy indígena y plantarte como indígena, porque lo que decimos en el ambiente no triunfas, ¿no? Directamente se te discrimina también en la población LGBT por ser indígena, ¿no? Como se le discrimina al gordo, como se le discrimina al viejo, como se le discrimina al sujeto que tiene VIH, el seropositivo, ¿no? Entonces, por eso es una imagen, lo gay, por ejemplo, de la manera particular desde donde hablo, ¿no? Entonces, es una imagen, es una suerte de identidad higiénica, es una suerte de identidad sanitizada, ¿no? Entonces, que no reconoce, no tiene cabida para estas otras identidades que existen en Bolivia, que existen en Sudamérica todavía, ¿no? Y Edgar, recordamos, por ejemplo, el programa que hicieron hace algunas semanas atrás, Marimachas, Mujeres Indígenas y Lesbianas, que también lo pueden encontrar ya cargado en las redes. Y pienso en realidad cómo funcionan estas interacciones entre estos movimientos LGTBIQ que tienen algún nivel más de interseccionalidades, que piensan en lo indígena, que piensan en la cuestión de clase con respecto a los otros activismos. ¿Cómo ves el mapa en general en Bolivia en este sentido? Yo creo que los movimientos LGBTs oficiales en Bolivia, porque claro, en Bolivia hay un colectivo LGBT que es la representación ciudadana oficial. Por otro lado está la Coalibol LGBT, que es una suerte de organización de ONGs LGBTs que trabajan el tema, y hay un sinfín de activistas independientes, movimientos independientes, etcétera, ¿no? Pero los colectivos LGBTs en Bolivia están incorporando recién el tema indígena en sus agendas y en sus luchas, ¿no? Lo que lo ha hecho hace muchos años atrás ya el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista es pionero en articular mujeres indígenas,
mujeres de la prostitución, mujeres lesbianas, mujeres feministas. El movimiento feminista lo ha hecho hace muchos años. Yo diría que incluso el movimiento feminista en Bolivia ha nacido con esa articulación importante a nivel social. Lo que no ha hecho el movimiento LGBT, ¿no? El movimiento LGBT, a quien siempre se les reclama, por ejemplo, una suerte de machismo también, porque de repente las cabezas del movimiento LGBT siempre han sido hombres gays de clase acomodada, etcétera, ¿no? Que es hasta el 2012, recién cuando una compañera lesbiana, Ángela Fuentes, asume por primera vez la presidencia del colectivo LGBT nacional, ahí ya se genera otra desestabilización de ese orden, ¿no? Creo que tenemos que empezar, y ahora recién están incorporando el tema indígena en sus agendas, en sus luchas, ¿no? Creo que es importante pensarnos, pues, dentro de este movimiento y pensarnos también como una suerte o como un grupo lleno de prejuicios, ¿no? O sea, el movimiento LGBT es tan machista, es tan misógino, ¿no? Como el resto de la población, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también de esos nuestros temas que nos joden como maricas, nos joden a las mujeres lesbianas, y si no vamos a encontrar una solución, por lo menos discutir ahí adentro lo que estamos haciendo con esa suerte así de malas prácticas que nos atraviesan también como seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema, este programa del que me hablas de las marimachas, la marimacha, por ejemplo, es una palabra en aymara, que también es indígena la palabra para referirse a las mujeres lesbianas, ¿no? Te digo, recién el colectivo LGBT o el movimiento LGBT está incorporando o está transeccionalizando con otras identidades la lucha, porque la entrevista que hicimos con la compañera que se llama Silene Salazar, hay una entrevista que está circulando en redes de Silene Salazar que tiene que ver también con el tema indígena, y claro, ella nos contaba en su experiencia que ha sido un poco difícil, digamos, asumirse indígena, ¿no? En algún momento de su vida lo más importante para ella y lo más político era asumirse lesbiana. Posteriormente asume lo indígena cuando sale del país y se da cuenta que en Bolivia se consideraba blanca, pero ya siendo una migrante en Estados Unidos no era la blanca que creía, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos ella era la latina, ella era la migrante, ella era la lesbiana y venía de Bolivia y encima era indígena, ¿no? Entonces, creo que ese aporte que está haciendo Silene Salazar y de otras mujeres que están trabajando el tema indígena, en el tema lésbico, desde la red LB Bolivia, por ejemplo, hay otra corriente también de mujeres que están tomando el tema indígena, es importante para repensarnos. Creo que tenemos que repensarnos constantemente en este devenir o en este camino que tenemos como gran movida de poblaciones diversas, ¿no? Edgar, nos quedarían 1000 preguntas para hacerte. Entenderás de radio, se nos viene el cierre del programa encima, así que solo nos queda agradecerte un montón, agradecerles por el espacio radial que tienen y quedar en contacto, quedar cruzades. Tenemos ya sus separadores, así que imagino que los seguiremos usando si nos dan ese permiso, y les seguiremos escuchando porque por suerte existen estas redes que nos permiten escucharles en YouTube, en iVoox y cruzarnos así vía WhatsApp, pero al aire de nuestra radio que es FM La Tribu. Cuando quieran, nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo de esta nación marica una suerte de utopía sudamericana que tiene que atravesarnos a todos, ¿no? Desde la Patagonia hasta Centroamérica, y nosotros estamos dispuestos, usen todo el material que quieran. Si necesitan más material, tú me dices, yo te envío todo el material que quieras. Quiero saludar a todos los putos, a todos los mamacitos, a todos los gays, a todas las lesbianas, marimachas, tortilleras, a todas las tracas, travestis, transexuales, a toda esa población disidente sexual que resiste desde Sudamérica, que resiste en Latinoamérica, porque si bien existen leyes, por ejemplo, en Bolivia que garantizan los derechos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género, muchas veces estas leyes son un saludo a la bandera y es un papel en blanco, no funcionan en el cotidiano. Por eso creo importante que nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestros amaneramientos, nuestras presencias tienen que seguir incomodando y resistiendo el espacio heterosexual. Así que un saludo fraterno para todos, un saludo americano, y que esta nación sea cada vez más fuerte y más atravesada de todas estas voces.
Gracias, Angie. Vamos por las naciones maricas. Gracias, Edgar. Gracias al movimiento de maricas en Bolivia. Nosotras nos reencontramos el viernes que viene. Le mandamos a Edgar, les mandamos a todos los que estuvieron del otro lado un beso y un abrazo marica, torta, trans, sudaca. Siendo las 22, nos encontramos la semana que viene. Como siempre les decimos, aguante la comunicación alternativa y transfeminista. Chau. Frente al Mundial Internacional Transfeminista en el acuario de Femibagres de la PES.